privilegio poder estar en esta mañana reunidos aquí en la casa del Señor. Espero que todos tengamos el mismo agradecimiento que me embarga de poder tener la vida para poder alabar al Señor, de poder abrazarle en estos días, sentirse uno también bien gratificado. Y por eso en este momento depositamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ya nos entregó, y sencillamente queremos darle gracias porque su misericordia se manifiesta integralmente. De manera que voy a invitarte a que le des gracias a Dios porque hoy nos permite venir a rendirle también tributo y a darle gracias por todo lo que nos ha dado. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la vida. Hoy tú nos permites estar en tu presencia y hoy nos permites honrarte también con lo que tú nos das, Padre misericordioso. Gracias por poder cumplir contigo. Gracias por poder ser agradecidos. Y gracias, Padre Celestial, porque si algo faltare, en tu presencia estamos, Padre Celestial. Y sabemos que tú suplirás para tus hijos, para tu pueblo, que tú eres el Dios que envía la lluvia para justos e injustos. Y aquí traemos con gratitud lo que te corresponde, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si quieres darle un aplauso al Señor, dile gracias, Padre. Tú eres nuestro proveedor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, hemos estado en todo lo que ha transcurso de este mes, hemos estado escuchando acerca de una palabra muy importante, que no es solamente una palabra, es una acción. Alguien puede decirlo acá y ustedes allá también, de qué hemos venido escuchando en este mes. ¿No? Aquí el pastor nos ha compartido, en los grupos Conexión también, y no ha habido oportunidad en que no se hable de eso. ¿No lo recuerdan ustedes? El servicio, creo. El servicio, ¿no, hermana Lili? Vea, toca como hacer más el ejercicio de servir. Y cuando uno hace el ejercicio, pues mantiene un buen estado físico, mental e integral. Entonces, hace 15 días nos compartía el pastor acerca de los dones, ¿cierto? Que todos tenemos un don. ¿Quién no tiene un don? Yo tengo un don y sé cuál es mi don. Por eso procuro no inmiscuirme, en cosas que no me corresponden. Y eso no quiere decir que no pueda servir, porque todos tenemos una capacidad de hacerlo. Y para nosotros, los hijos de Dios, tenemos una doble condición: espiritual y material. Mire que de pronto allá, del otro lado de la pantalla, y aquí no sabemos cuánto puede suceder para que estemos hoy aquí sentados, para que podamos estar escuchando unas alabanzas, alabar al Señor, para que ustedes allá sean conectados. ¿Por qué? Porque todos tenemos una mentalidad de servicio y hemos sido dotados para servir. Si me lo permiten en palabras coloquiales, tenemos que servir para algo. Y en las cosas de Dios, como en todas las actividades donde nos movamos, tenemos que ser buenos servidores, excelentes servidores. ¿Qué esperan de nosotros? En el trabajo, en la universidad, en el vecindario, en todo lado, ¿qué esperan de nosotros? Lo mejor, ¿o no? Claro. Y tenemos que hacerlo así. ¿Y qué espera Dios también de nosotros? Pues lo mejor, porque lo mejor lo hizo Él desde la creación. Entonces hoy quiero hablar de otra forma de servir.
Hay cosas materiales para servir y hay cosas que no son tan materiales, pero sí son del carácter, de la espiritualidad de la persona. Y para eso voy a pedirles que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, e introduzcamos lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Juan capítulo 15, versículo 16. Es algo que pues ya muchos sabemos, un versículo de memoria, porque pues además es muy edificante y dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Llevéis ¿cuánto? Fruto. Llevéis fruto. Y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. He querido traer este versículo para que lo revisemos antes de entrar en el tema, porque el Señor Jesucristo sencillamente está reafirmándolo desde el principio de la creación, cuando el Señor Dios mandó para que fuéramos ¿qué? Para fructificar, para multiplicar. Hay que dar fruto, hay que ser multiplicadores. A eso nos mandó el Señor, a eso nos puso acá. A eso Adán y Eva, siendo dos personas, han logrado la multiplicación por miles de millones, porque es el propósito de Dios. La multiplicación no es un Dios de esterilidades, de mezquindades, sino de cosas grandes. El Señor Jesucristo está diciendo eso. ¿Y por qué lo está diciendo? Tal vez dentro de sus seguidores está mirando, porque es una persona experimentada en ese momento, tenía los pies sobre la tierra, murió como cualquier persona, nació igualmente llorando y también tuvo las mismas necesidades de un niño y tuvo que ser tratado como tal, y entonces está diciendo para que deis fruto. Las cosechas se siembran en el campo, los cultivos, y al que lo siembra le preocupa que no dé fruto, ya sabiendo obviamente que hay unos tiempos, pero cuando esos tiempos no se reproducen, dice, ¿qué está pasando? El Señor Jesucristo está diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Que hay que dar fruto y hay que permanecer en el fruto. Hoy quiero que miremos a un personaje que ya lo conocemos todos desde la escuela infantil, desde la iglesia infantil, y en el transcurrir de la vida. Yo sé que eso ya todos lo sabemos. Cuando no habían cambiado el pensum en la educación de este país, teníamos historia sagrada, estudiábamos historia sagrada, historia patria, eso ya poco existe, instrucción cívica, urbanidad, demás. Ya creo que los jóvenes no me entienden. Hay otros hermanos que sí me están entendiendo de qué estoy hablando, pero bueno, vamos a hacer una pequeña ilustración. Entonces vamos a hablar de un personaje, Jonás. Yo sé que muchos dirán, el del pescado grande, el de la ballena, y en la escuela se pintaba la ballenita, y en el libro de historia sagrada, como ya lo dije, entonces era un pez que se lo tragaba y él se iba a vivir 3 días en ese chalet, en ese penthouse, como quieran llamarlo, y estaba feliz. Pero vamos a hablar hoy acerca de Jonás Asino. Asino, y lo vamos a ver, vamos a revisarlo nuevamente. Entonces también los invito a que sigan conmigo la lectura. En el capítulo 1 de Jonás y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Nínive es Irak, lo que hoy es Irak. Si revisamos la cartografía actualizada, es Irak, y queda en el Medio Oriente, por supuesto. Aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Oigan, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuántas Nínives tenemos al día de hoy en el mundo, no? Esa es otra inquietud. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía
para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mire lo que está sucediendo aquí. También si miramos la cartografía, ahí está en la Biblia, Jonás escogió el camino más largo. O sea, pensó que yéndose a 3000 kilómetros del sitio donde estaba, iba a esconderse de la palabra del Señor. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí a Jonás? Le está dando una orden de levantarse. Le está diciendo específicamente a dónde tiene que ir. Mire que estaba ahí nomás. Cuando el Señor le dijo levántate y ve allí, era cerquitica. Y él pues, ¿cómo dirán los muchachos? Bueno, llegó y cogió para otro lado, a donde el Señor no lo había mandado. Aquí tenemos una gran falencia en el servicio para el que el Señor lo necesitaba. Le está diciendo ve allí, porque eso se ha subido la maldad. Muchas veces escucha uno que el Señor me mandó, que el Señor me dijo, que el Señor me habló, y resulta que no es coherente lo que se dice con lo que se hace. Además, ¿quién era Jonás? Jonás era uno de los profetas de Dios. No era cualquier persona, un improvisado ni más, un neófito. Así no se le sirve al Señor. Es a donde Él diga. Y continuemos. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense que en ese tiempo pues no habían los transatlánticos que nos muestran las películas, ¿cierto? Y demás, o bueno, los que han montado dichosos en eso. No, eran unos barcos muy rudimentarios, me atrevo a decir. Y si nos los presentan cinematográficamente, pues eran de madera, con velas, con remos y demás. Eran bastante rudimentarios. Y ustedes se alcanzan a imaginar cuando uno se ha montado en una lanchita para ir de una playa a un puntico más allá para estar bien bueno, y cuando eso empieza a hacerse así, ¿qué pasa? Nadie se muere la risa ahí en ese momento. Entonces, ¿qué hace el Señor? Tuvo que sacudirlos, ¿verdad? Mandando una tormenta bien fuerte en la cual iba el famoso Jonás. Aquí hay una cuestión de efecto-reacción. Una reacción de parte del Señor, porque Él es el que lo hace todo. Y continuemos. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba ¿a quién? ¿Cómo está escrito ese Dios? Porque eran dioses minúsculos. Hay un solo Dios grandísimo, insustituible, que es Dios. Y lo escribimos con mayúscula, que no alcanza a ser toda la dimensión que es Dios. Pero bueno, ellos le estaban orando ¿a quién? A su Dios. Perfecto. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Claro, están tratando de evacuar todo el peso para hacer menos calamitosa la situación en ese momento. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había ¿qué? Echado a dormir. O sea que ahí está escrito, no estamos diciendo una palabra ofensiva ni mucho menos. El hombre que había sido mandado por Dios bajó y se echó a dormir. Imagínense. ¿Cómo es que preguntan de pronto en las casas? Dicen, oiga, ¿y en dónde está? Ya es difícil poner un nombre. Bueno, Alirio, discúlpenme. No, está echado. Allá está echado. ¿Qué sinónimo de echado? Que no está haciendo nada. Eso es lo que en la práctica tenemos. Y se echó a dormir el hombre, eso sí. Oiga, hay personas que no. ¿Cuántos años tendría Jonás? Que hay personas que la edad como que no los despierta es nada, ¿no? A uno sí, ya con estas ganas, eso cae un alfiler y se despierta. Bueno, y entonces, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tenéis qué? Dormilón. Oiga, pero ¿cómo así que el Señor, siendo un profeta, Jonás, un profeta del Señor, y durmiendo y dormilón? Mire todo lo que se ganó él ahí. Levántate y clama ¿a quién? A tu Dios. Ese sí está representado pues en una forma escrita con mayúsculas como debe ser. Y le está diciendo clama a tu Dios.
¿Y sabe qué está ocurriendo aquí, hermanos? Que por más que queramos, no nos podemos esconder. Cuando somos hijos de Dios, nosotros hay algo que se nos sale, hay algo que nos identifica, hay algo que la gente nos dice: oiga, pero usted sí es cristiano, ¿cierto? Usted es cristiano. Por algún lado se sale. ¿Qué le están diciendo a él? Él no llegó diciendo: allá, yo soy el profeta de Dios, yo nací, yo soy hebreo. No, lo identificaron. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Nosotros somos identificables. Antes, ¿por qué nos criticaban? Porque llegábamos y salíamos. Claro que estoy hablando de hace décadas. Llegábamos y salíamos y una Biblia más grande que esta, ¿cierto? Y salíamos y nuestra esposa al lado y demás, y el pelado ahí al lado de uno. Decían: ve, allá van los protestantes. ¿Cierto? Peyorativamente nos decían así. Hoy en día ya no es lo mismo, porque estos aparaticos tratan de sustituir muchas cosas. Pero como anécdota quiero contar que en un grupo, cuando los hacíamos presenciales, a alguien le tocaba una lectura y cuando lo conectó sonó, fue un vallenato que habla del diablo. Bueno, entonces esto traiciona. Entonces yo sigo con el libro, hermanos, porque pues también ya esta edad no me permite otra cuestión. Entonces, hermanos, ahí están, como quien dice, hablándolo coloquialmente, le están acusando a don Jonás. ¿Qué? Dicen que las 40, ¿verdad? Porque no vayan allá. Esa no es la manera de servir a Dios. Cuando se le sirve a Dios, se tiene la decisión de hacerlo. A Dios hay que obedecerle. Amén. Y llegan y le dicen: quizá Él tenga compasión de nosotros. Y en el versículo 7 dice: y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Perdón, discúlpeme. No es ninguna suerte así de dados a ver si él cae. No, es que lo identificaron. Estuve mirando otras versiones y siempre utilizan esta palabra suerte, ¿no? Pero ya lo tenían plenamente identificado, porque ya le había dicho el capitán: levántese de ahí. Estaba feliz en su camarote. Entonces, hermanos, ¿qué esperaban ellos de Jonás? Pues que se pusiera de rodillas y le sirviera a Dios de esa manera, para que cesara la tempestad. ¿Cuántas personas esperan de nosotros y dicen: yo no voy a una iglesia, pero ustedes que oran, ore por mí? ¿Por qué? Porque tiene una tempestad en su interior, y no hay cosa más tremenda que soportar una tempestad, una tembladera, una ansiedad. La gente espera más de nosotros. La gente espera que le sirvamos y que sirvamos de algo efectivo. Y unos y otros esperan que nosotros tomemos una actitud a nuestro Dios, al Dios de las inmensidades, al Dios grande y misericordioso. Eso esperan de nosotros. Amén. Ellos no están aquí orándole al Dios, rogándole al Dios. Están diciéndole: oiga, Jonás, a su Dios. Eso es servirle a Dios también. Y pienso que hay cuestiones de forma, y aquí estamos hablando de fondo. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces viene una situación bien difícil. Le preguntan: bueno, ¿y quién es usted? Y demás. Y en el versículo 9 dice: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire hasta qué momento viene a decir que él era. Cuando ya lo identificaron, por ahí se le salió algo. Tuvo que hablar del Pentateuco, de las tribus de las que él venía. Alguna cosa se salió. Lo mismo ocurre con nosotros. Por algún lado. Y yo ando con temor de decir: es que soy, porque soy una persona humana, no tengo dobleces, procuro no tenerlas. Pero prefiero más bien que me digan: oiga, ustedes... Y me lo han dicho, gracias a Dios, ¿verdad? Por algún lado se me sale. Dentro de mis debilidades, flaquezas y demás, alguna virtud tendré para que me identifiquen. La misma que tú tienes, todos la tenemos. ¿Ve? Entonces,
No es la forma de hacerlo. Así no se le sirve a Dios. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. ¿Cuántas personas necesitan ayuda? En lo material y en lo espiritual. Mi mejor consejería es escuchar al que quiere desahogarse. Y listo, y ahí queda, entre las dos partes. Ustedes saben cómo una persona después de desahogarse, ¿cómo queda? Livianita. Y si somos confiables, vienen a nosotros. Ese es un servicio. Amén. Bueno, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, versículo 10, estoy leyendo: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Antes no le dijeron: oiga, usted no es que es cristiano. Yo creo, en palabras de hoy, hermanos, cuando yo hablo, cuando soy mandado por Dios, tengo que hacer lo que Dios me dice, y las cosas salen bien. Porque ¿qué pasó aquí enseguida? Bueno, versículo 12, respondiendo ya, pues entrando en un resumen. Y pues el versículo 11, perdón, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Quién era el causante? Pues él. Aquí hay una cuestión de efecto-reacción. Y el que dice: pues tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo creo que yo hubiera salido corriendo, bueno, si se dice corriendo, y no vuelvo a darle la cara. ¿Para qué correr riesgos de que lo echaran allí al mar? El mar es bonito en películas y viéndolo de lejos, pero eso es cosa seria. Y bueno, ya sabemos que el Señor le botó el salvavidas más grande que ha habido sobre la tierra y le puso la ballena allí. Pero les quiero decir una cosa, hermanos. Esa reflexión que tuvo Jonás los 3 días que se dice aquí, la tuvo en el capítulo 2, no tenemos tiempo para revisarlo, y empieza a orar al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Dios es el Dios de las oportunidades. En los caminos de Dios, en el servicio de Dios, no hay obligatoriedad, porque tenemos el libre albedrío. Hay el deseo de hacerlo. Y cuando tenemos el deseo de hacerlo, entonces Dios firma el contrato con nosotros y da la oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. Y entonces terminamos diciendo lo siguiente. Capítulo 3, que no está ahí, se lo voy solamente a leer. Si quieren seguirlo también ustedes ahí. Entonces empezamos diciendo: Jonás, así no. Y la enseñanza es que ahora vamos a ver que Jonás, así sí. Osvaldo, así sí, ¿verdad? Y póngale el nombre cada uno, perdón, a ver si así sí. ¿Qué pasa en el capítulo 3? Pues este hombre queda liberado de tantas cosas. Y dice la palabra del Señor, desde el versículo 1: vino palabra, otra vez, porque Dios no cambia. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. ¿Cuántas veces? Segunda vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que ¿quién le dirá? Yo te diré. ¿No? Porque se tiende a decir: no, es que mire, va a caer a fuego del cielo, y es que arrepiéntanse. No, es la palabra que el Señor diga. Si soy enviado por el Señor, Él me dice qué es lo que tengo que decir. Y entonces sigue aquí: y se levantó Jonás y fue ¿a dónde? ¿A dónde había cogido este Jonás en el capítulo 1? En sentido contrario del que el Señor le había dicho. Si me lo permiten, en palabras coloquiales, se montó en el bus que no era. En el capítulo 1. ¿Y qué está pasando aquí? Aquí está pasando lo que el Señor quería, necesitaba que pasara para la humanidad. Que siendo aún así Nínive, llena de pecado, porque hasta la presencia de Dios había subido,
nos lo dice la palabra, empieza ahora sí la operación que Dios necesitaba. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra, ¿de quién? De Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Pues estaba más cerca que navegar 3000 kilómetros, como ya lo habíamos reseñado. Y comenzó, versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Miren la gran diferencia, hermanos. El servicio por excelencia a Dios se cumple cuando servimos a Dios con excelencia, de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus direccionamientos. Los resultados se dan. Eso es un buen servicio a Dios. Él estuvo equivocado, claro, estuvo equivocado de todas las formas, de todas las maneras. No hizo lo que Dios quería que hiciera. Pero aquí, después de entrar en el remolino de Dios, en el tratamiento de Dios, porque Dios lo permitió. Muchas veces, paréntesis, ¿no? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando ocurre algo, Dios tiene algo superior, tiene algo mejor para las personas. Sí, Señor Jesucristo en su camino a la cruz no le fue fácil, difícil, duro, y lo acabamos de ver, pues de una manera, muchos lo muestran de manera cinematográfica, acercándose tal vez a la realidad, lo más cercano. Pero cuando ocurre algo y estamos en los propósitos de Dios y permanecemos, ¿cierto? Porque intermitentes no podemos ser como las luces del árbol de Navidad. Tenemos es que permanecer para que ¿qué? El propósito de Dios se cumpla. Podamos ser buenos servidores. Buenos servidores. Como lo digo, lo recalco, porque alguien puso también en mi vida para que me sirviera. Y me sirvió para ilustrarme acerca de la palabra de Dios, y me sirvió, lo puso el Señor para sacarme de Nínive y para también alimentarme en cuerpo y alma. Me quitó el hambre, la sed, y me ilustró acerca de la palabra de Dios. Ya ese servidor no está con nosotros. Cumplió su propósito que puso en mi vida y se fue. Y allá estará en la presencia del Señor. Pero tenemos que ser multiplicadores. Yo pregunto, ¿hemos dado el fruto que necesita la humanidad? ¿Hemos prestado el buen servicio a Dios? Es una reflexión, es una pregunta que cada uno tenemos que resolver. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. En esta mañana, hablando del servicio, Dios quiere que nosotros seamos buenos servidores. Tenemos errores, los tenemos, pero no hay que vivir en el error. Hay que enmendar el error. Y aquí está un manual que nos puede servir. Desobedeció Jonás, tuvo que pasar por el sedazo de Dios. Capítulo 2 de este libro, oró Jonás. Vean, oró Jonás. Y capítulo 3, cumplió el objetivo que Dios tenía para Nínive. Los resultados se dieron y el pueblo de Nínive hizo lo que tenía que hacer. Ayunó y miró al cielo. Y ya pues tiempo se agota, pero el propósito de Dios se cumplió, porque donde sobreabunda el pecado, ¿cierto? Sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Conclusión para todos los que estamos en el servicio, porque todos estamos llamados a servir al Señor en lo material y en la forma y en el fondo. Dios no acepta cartas de renuncia. Jonás renunció, pero el Señor le dijo: venga para acá otra vez. Y los resultados se dieron. ¿Alguna vez has pensado en la vida personal, en la vida ministerial, en la vida espiritual, que no se cumplen ciertas cosas? Este es solamente uno de tantos libros que nos enseñan
que cuando los propósitos de Dios son de Dios, perdóneme la redundancia, se cumplen, pase lo que pase. Amén. Y si te quieres poner de pie en esta mañana y oramos al Señor. Podemos decirle: Señor, gracias por la vida. Gracias por esta mañana de reflexión. Y gracias por la vida de Jonás, porque Jonás nos deja grandes enseñanzas, Señor. Sabemos que en este planeta hay muchos Nínives y solo queremos que impactes en nosotros de tu espíritu para cumplir un legado, Padre Celestial. Todos estamos llamados, Señor. En las cosas tuyas no hay esterilidad, Padre Celestial. Hay mucho fruto